El hombre que parecía un pescador humilde terminó siendo el capo que dominó el narcotráfico en Galicia durante 4 décadas sin que la justicia pudiera atraparlo. Su rostro no encajaba con el estereotipo de un narco, pequeño, con gafas de pasta y apariencia de abuelo bonachón, pero detrás de esa fachada se escondía un imperio criminal que transformó a Galicia en la gran puerta de entrada de droga a Europa. Y lo más increíble es que, a pesar de redadas, juicios y operaciones históricas, logró escapar una y otra vez, como si la ley rebotara contra él. Pero al final, hasta el patriarca cayó. Hoy vas a descubrir cómo Manuel Charlín Gama, líder del clan de los Charlines, pasó de pescar marisco en las Rías Baixas a negociar cara a cara con los narcos colombianos más temidos del planeta. ¿Qué secretos le permitieron mantenerse inmune durante 40 años? ¿Y qué error lo llevó, finalmente, a su caída definitiva? Si te gustan las historias reales de crimen, poder y caída, quédate hasta el final, porque vas a conocer el desenlace más inesperado. Suscríbete ahora y dale like, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar. Todo comenzó en Villanueva de Arosa, un pequeño rincón pesquero de Galicia, el 17 de noviembre de 1932. Allí nació Manuel Charlín, en una familia humilde que dependía del mar para sobrevivir. En los años 60 y 70, cuando la pesca se desplomó y las conserveras bajaron su producción, Galicia se convirtió en un terreno fértil para el contrabando. No era droga todavía. Era aceite, penicilina, chatarra y, sobre todo, tabaco. España tenía un monopolio. Solo Tabacalera podía vender cigarrillos, pero desde Estados Unidos y Portugal llegaban barcos llenos de tabaco rubio americano. Y ahí estaban los pescadores gallegos, expertos en navegar de noche, descargando en calas escondidas. Charlín empezó como todos, en barcos de pesca disfrazados para el contrabando. Pero mientras otros hacían dinero rápido, él pensaba en grande. Pronto controlaba los muelles, la logística, los sobornos y el reparto de beneficios. Con su esposa Josefa y sus 6 hijos, montó lo que sería conocido como el Clan de los Charlines, una red familiar que empezaba a mover millones de pesetas. Pero el verdadero salto llegó en los 80. Tras un intento de asesinato por deudas de tabaco, Manuel fue a prisión. Allí conoció a colombianos que le enseñaron un negocio mucho más rentable: la cocaína. El mar gallego, perfecto para el tabaco, sería aún mejor para la coca. Los Charlines crearon un sistema implacable: lanchas rápidas, contactos en Sudamérica, camuflajes en conservas de atún y pescado. Usaban incluso barcos nodriza que transferían la mercancía en alta mar. Y el dinero se multiplicaba a niveles imposibles de ocultar. ¿Cómo lo blanqueaban? Compraban lotería premiada, empresas pesqueras, cocederas de marisco. El clan era un imperio. En 1989, la Guardia Civil lo detuvo, pero salió libre por falta de pruebas. En 1990, llegó el primer gran golpe, la Operación Nécora, dirigida por Baltasar Garzón. Más de 350 agentes sitiaron Galicia. Manuel fue esposado frente a su familia. Todo parecía perdido. Pero en el juicio, Charlín jugó su carta maestra. Alegó pérdidas de memoria, negó todo y juró que solo vendía centollas. Y lo increíble sucedió. Fue absuelto. El patriarca salía, una vez más, increíblemente libre. Suscríbete ahora porque lo mejor viene a continuación. La caída estaba escrita, pero el camino hasta ella fue sangriento, impredecible y lleno de giros que vas a conocer ya mismo. A mediados de los 90, los clanes gallegos vivían entre lujos, miedo y traiciones. En 1994, un hecho brutal sacudió a todos: el asesinato de Manuel Baulo, antiguo socio de los Charlines, acribillado en su casa. La versión más extendida: había colaborado con las autoridades. La venganza fue un mensaje claro: nadie traiciona al patriarca.
pero el poder tenía un límite. En 1996, la Guardia Civil lanzó un golpe devastador. Detuvieron a toda la familia y embargaron bienes por 30 millones de euros, incluidas sus conserveras pantalla. El imperio tambaleaba, pero aún resistía. En 1999, finalmente lo atraparon con pruebas sólidas, 600 kilos de cocaína de Colombia. La condena fue de 20 años. Esta vez no había escape. En 2003, otro mazazo. El clan entero procesado por blanqueo. La sentencia fue histórica, 104 años en total. Aunque el Supremo luego rebajó las penas, el peso de la justicia parecía caer, al fin, sobre los Charlins. El viejo patriarca esperaba en silencio. Parecía resignado, pero la historia aún guardaba giros. En 2010, a los 78 años, recuperó la libertad. Muchos pensaron que desaparecería en el anonimato, pero apenas 2 meses después, una nueva redada sacudió Galicia, la Operación Repesca. El círculo parecía repetirse, redadas, titulares, cárcel. Pero el patriarca, increíblemente, volvía a salir. Y lo más sorprendente estaba por llegar. En 2018, con 85 años, fue detenido otra vez, acusado de intentar introducir 2,5 toneladas de cocaína en España. La operación se extendió por media península. Fueron arrestadas 18 personas. Y ahí estaba él, de nuevo, el mismo hombre que había empezado descargando tabaco en la playa. Pero como tantas veces, la justicia no logró encarcelarlo. 2 días después, quedaba libre por falta de pruebas. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete ya y activa la campana, porque lo que falta por contar es el desenlace más inesperado, el final de una vida que parecía inmortal. Parecía un fantasma imposible de atrapar. Un hombre que había burlado a jueces, fiscales y policías durante 40 años. Pero incluso los fantasmas mueren. El 31 de diciembre de 2021, Manuel Charlín Gama falleció en su casa a los 89 años tras sufrir una caída. Sin esposas, sin prensa, en silencio. Había sobrevivido a la justicia, a enemigos, al tiempo. Había construido un imperio familiar, visto cómo caía, vuelto a levantarse y regresado una y otra vez al mismo punto. Su nombre quedó grabado como una sombra en Galicia, como la prueba de que el contrabando se transformó en narcotráfico y convirtió las Rías Baixas en una de las principales puertas de entrada de droga a Europa. Y aquí se cumple la promesa del inicio. ¿Cuál fue el error que lo llevó a la caída? No fue la policía, no fue un juez, no fue un enemigo. Fue el tiempo, el único rival que ni el patriarca pudo derrotar. Porque la impunidad, tarde o temprano, siempre tiene un final. Ahora dime tú, ¿crees que la justicia falló cada vez que lo dejó en libertad? ¿O piensas que un hombre así, al final, siempre encuentra la forma de caer? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like si quieres más historias como esta. Porque el patriarca ya no está, pero su leyenda sigue pesando sobre Galicia como una marea oscura que nunca termina de irse.